pero es que ahí está el punto, en la constancia. Sí, sí. El otro día veía yo un video de, no sé, de estas páginas de Wealth o muchas de estas páginas que yo sigo, y decían, gente millonaria, ¿no? Decía, no es más exitoso el que... Listo. ¿Estás amigo? Está grabando. Ok, bueno, imagínate. No, pero termina la idea. Sí, no, que decía, no es más exitoso el que tiene más ambición. No va a llegar más rápido el que tenga más clara su ambición, sino el que tenga más constancia, el que tenga más disciplina, el que cada día se retroalimente para llegar a eso, ¿me entiendes? Por supuesto, y con esto comienza Hablemos de You con Luis Cones, featuring Andrea Calderón. Hoy hablando de un tema interesantísimo, Andrea, que tiene que ver con la dinámica de muchas personas que están en la calle ayudando a homeowners, a propietarios, a mejorar sus condiciones de salud y vida. Pero que la base de eso y el inicio tiene que ver con lo que acabas de decir, la disciplina. Hay muchas personas que lo han dicho de maneras distintas. A mí me gusta una de Michael Jordan que dice que la disciplina siempre supera el talento. Y te lo está diciendo un jugador de baloncesto de la calidad de Michael Jordan. O sea, de verdad que te lo diga otra persona, ok, pero que te lo diga Michael Jordan, que era una persona con un talento increíble y que él ponía por encima de su talento la disciplina, yo creo que eso sí no tiene precio. Y eso cuando uno lo lleva a diferentes ámbitos de la vida es parte de lo que veníamos hablando. Exacto. Es un trabajo, yo pienso, diario de consigo mismo, ¿no? Sí. De que uno mismo tenga la disciplina para llegar al objetivo. No solo es la ambición, no solo son las ganas, es el día a día hacerte un poco mejor. Nunca se va a lograr la perfección. Gente que ya lo logró siguen perfeccionándose cada día y en eso yo creo que es lo bonito, ¿no? Sí. O sea, ahí está como la clave de realmente ir en camino a tu objetivo, con disciplina, con esfuerzo cada día y ser constante, ¿no? Hay algo muy interesante de eso, porque, o sea, mucha gente cuando ve el éxito de alguien, ¿no? Y también el éxito siempre será relativo, pero uno ve el éxito de alguien. Hablabas de deportistas, podemos hablar de profesionales, podemos hablar de cualquier persona que haya sido exitosa en un área o que se considere exitoso en un área. Y para mucha gente es fácil decir, ojalá yo tuviese la suerte que tiene esa persona, ojalá yo tuviese los contactos o el dinero que tiene esa persona. Pero lo que muy pocas personas reflexionan es cuál fue el camino que los llevó hasta ahí. ¿Cuál ha sido tu camino, Andrea? Bueno, yo como te digo, sigo perfeccionándome, no creo en el éxito absoluto, creo en el camino, creo en la constancia, sin ir muy lejos. O sea, esto de Public Adjuster, yo lo empecé con una referencia de una familiar mío que tenía muchos años en la industria. Vi cómo pasó los huracanes y tal, lo veía como un ámbito muy potencial, pero sin embargo no lo veía para mí. O sea, yo misma me bloqueaba a mí porque yo misma era machista. Yo misma decía, eso es un trabajo para hombres, yo no me veo metida en un techo. No aceptaba el tema de tocar puertas, me parecía algo que no era para mí. Y realmente hoy te puedo decir que lo veo como la herramienta más eficaz si tú quieres lograr el éxito en este ámbito, ¿no? De tocar puertas. Ya vamos a hablar de los obstáculos personales que tuviste que superar para así ir a tocar puertas, como el tema del machismo y eso, ya vamos a entrar en detalle de eso, pero me gustaría, para las personas que están iniciándose en este mundo, ¿qué es eso del Public Adjuster? ¿Qué es un Public Adjuster? Y de alguna manera, ¿cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica? Ok, básicamente lo que hace un Public Adjuster es ayudar a los dueños de casa, básicamente con sus reclamos hacia el seguro, ¿no? ¿Por qué es bueno usar un Public Adjuster? No es cuestión de embarrar a la otra parte, no es cuestión de embarrar al seguro, es cuestión de que eres tú un experto que con tu expertise vas a poder darle un valor agregado al caso de la persona que tiene un daño real, por supuesto, ¿no? Así como cuando tú tienes un tema legal en una corte, buscas un abogado, pues si tú tienes un tema con tu seguro, va a ser mucho más beneficioso para un dueño de casa que busques un Public Adjuster. Entonces, parte de un daño en una propiedad ocasionado por algo específico. Sí, bueno, cada póliza, tú sabes que cubre diferentes cosas, no todas las pólizas son lo mismo y no cualquiera puede decir
porque pasó un huracán, tú estás cubierto por viento. O sea, hay un proceso para llegar a eso, para saber identificar cuándo es que sí se le puede ayudar y cuándo no. Hay diferentes daños, diferentes cosas que cubre la póliza que se le puede ayudar al cliente. No es únicamente una cosa u otra cosa, no. Hay excepciones. Es todo otra ciencia el tema de leer la póliza. Sería como una especie de representante. Es un esto, representante. Insisto en llevarlo a este nivel, que es nuestro día a día y lo que conversamos hace rato, pero hay personas que de pronto dicen, ¿cómo funciona esto? Entonces sería como un representante del cliente ante la compañía de seguros para canalizar una reclamación existente, real, ¿no? Exacto. Ok. ¿Y cómo se hace la gente Public Adjuster? O sea, ¿cómo te hiciste tú Public Adjuster? Bueno, como ya les había contado antes, yo comencé por mi hermano, que tenía muchos años en esto. Él me jaló un poco cada vez más a este rubro. ¿Cómo lo hice legalmente? ¿Cómo lo hice oficialmente? Bueno, yo hice un curso para sacar mi licencia. Depende de cada uno el tiempo que lo quieran hacer. O sea, lo pueden hacer en un mes, lo pueden hacer en una semana, lo pueden hacer en 3 meses. Depende de la disponibilidad de tiempo que tengas para estudiar, ¿verdad? Pasas ese curso y básicamente tendrías que estar bajo aprendiz de un Public Adjuster principal. O sea, hay diferentes licencias. La licencia inicial es una licencia más general, que tiene limitaciones en cuanto a contratos, en cuanto a algunas otras cosas. Inicias de esa manera, pagas una fianza de un monto que te especifican y tienes que estar bajo aprendiz de un Public Adjuster, que básicamente es el responsable, el que responde por ti, ¿no? Y luego de 6 meses que tú estás en ese proceso, puedes aplicar ya para tú mismo ser como autosuficiente como Public Adjuster con la siguiente licencia, que es la 320, ¿no? Ok. ¿Y qué era lo que te limitaba? Porque hablaste de machista, ¿eh? ¿Qué te limitaba a hacer un trabajo como ese? Tú venías del real estate, sí. O sea, de alguna manera estabas conectada con el homeowner, pero ¿qué te hacía diferente de repente a ti como realtor de una Public Adjuster o de un Public Adjuster? Sí, bueno, o sea, el tema del machismo, de las limitaciones, es por el mismo estigma social que existe. La gente piensa que los cargos importantes o los cargos como para subirte a un techo son de los hombres, ¿no? Y básicamente eso se está rompiendo hoy por hoy en todos los aspectos de la vida. Y yo misma lo vi, lo sentí, lo fui viendo, ¿no? ¿Cuál era la solución? ¿Cuál era mi impedimento en realidad? Y lo pude romper y bueno, al final empecé en esta industria y me está llevando a cosas bastante grandes en mi vida. Qué bueno, eso te quería preguntar, o sea, ok, ya lo lograste, entraste en el mundo, ¿qué se siente ahora como Public Adjuster? O sea, ¿te sientes diferente? ¿Crees que sí era algo para ti desde el inicio? ¿Todavía sigues siendo machista con respecto a eso? Yo creo que la vida te va llevando por caminos y uno tiene que a veces dejarse llevar, ¿no? Dejarse guiar un poco. O sea, yo cuando empecé en real estate hace unos años, yo estaba muy, muy obsesionada con hacerme la mejor realtor. Y sin embargo pensaba, no, nunca voy a tocar una puerta. Entonces, luego fui viendo que la vida me puso oportunidades, que terminé haciendo esto y no solamente quedó en, por ejemplo, los huracanes o las épocas fuertes donde tú puedes realmente tener muchos reclamos, sino que la vida misma me puso situaciones que me van dejando en esta industria. Entonces, realmente uno se tiene que dejar como guiar, porque a veces el futuro de uno es muy grande, ¿no? O sea, escuchar las señales del destino y siempre todo lo que yo pienso que te alimente y te lleve para arriba, para adelante, va a ser beneficioso, ¿no? Sí. Yo he dicho, o sea, esto lo he comprobado, más que un dicho, es algo que yo he comprobado como experiencia personal, es que la vida no se entiende hacia adelante. ¿A qué me refiero con esto? Que por más que uno se proyecte y diga, mañana quiero estar allá, mañana quiero hacer esto, pasado, el año que viene, muchas cosas pueden ocurrir para que eso se dé. La vida te maneja por otros lados. Exacto, pero lo que yo sí he aprendido es que basado en lo que uno ha hecho en el pasado, basado en las experiencias, en las señales, esas que tú hablas, en los rastros que te va dejando la vida de para dónde es que tienes que ir,
es que uno va construyendo su futuro. Exactamente. O sea, no es viendo hacia adelante, es viendo hacia atrás. Es que no es lo mismo una persona que se le presentan oportunidades, que ha tenido una base, un background, Ajá. digamos, de diferentes experiencias, de diferentes ámbitos, que una persona que no los ha tenido. O sea, es más completa una persona que ha vivido cosas, que ha tenido choques, que ha tenido diferentes ámbitos de experiencia y bueno, todo se va aclarando. Yo creo que, como te repito, y soy cansona siempre con eso, la base es la constancia, la base es la disciplina y así todo se va construyendo de mejor manera, ¿no? Hay muchos public adjusters, pero hay algunos mejores que otros. Hay unos que buscan el beneficio del cliente, hay otros que buscan el beneficio personal, hay otros que buscan el equilibrio entre ambos beneficios. Las leyes han cambiado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente aplica cuando alguien está enfrente de una reclamación, ya sea homeowner o un public adjuster? ¿Cuál es la ruta que hay que seguir? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué no aplica en estos tiempos? Sí. Es importante saber. Bueno, yo creo que en los tiempos pasados, cuando las regulaciones eran un poco más flexibles, digamos, no tan limitadas, no con tantas nuevas leyes, era un poco más fácil hacerse de la vista gorda o mandar algún reclamo que no era tan evidente, digamos, el daño y no era tan grave tampoco hacerlo, porque si había un daño, finalmente se podía tal. No era mi manera, pero se veía en el ambiente, era muy popular. Entonces, hoy por hoy, básicamente, mi recomendación para las personas que hacen inspecciones o que son public adjuster o lo que sea el rubro de esto de inspecciones, es que hoy por hoy si antes tenías que ser exhaustivo con una inspección, hoy tiene que ser 1000 veces más, porque por dar un ejemplo simple, o sea, si antes un medidor de agua te daba simplemente positivo, era un indicio de que podía haber un daño, hoy por hoy no es así, o sea, hoy por hoy tienes que ser una cosa muy visible, muy a la segura. ¿Por qué? Porque no es cuestión del beneficio del cliente o del beneficio de uno, es cuestión del beneficio de todos. Entonces, si el principio de la cadena, que es uno que hace la inspección, no hace algo, digamos, falla. Si esta persona falla, toda la cadena ya está dañada, ¿ves? O sea, tiene que comenzar bien para que no tenga que llegar a un litigio, para que no tengamos que lidiar con que el cliente tenga que pagar el porcentaje del abogado y para que realmente el representante pueda negociar y ayudar al cliente, que es lo que se le ofrece, pero de una manera sin llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, yo creo que la base está en una buena inspección, la base está en un daño real, en un daño mucho más visible que antes. Y eso, ¿no? O sea, bueno, ya me iba a expandir al tema de las herramientas, hay un punto importante. Ya vamos a hablar de herramientas también. El tema de las compañías de seguros. Hay sí, en el ambiente hay una sensación de que las cosas por las nuevas leyes y por los cambios de alguna manera, los adjusters de los seguros se han convertido como unos perseguidores de si realmente hay daños reales, si califica o no califica. Hay muchos clientes que manifiestan que son víctimas de no una amenaza, pero sí una coacción en cuanto a qué fue lo que ocurrió aquí. O sea, hay un ambiente desagradable en algunos casos cuando el adjuster del seguro toma el caso, ve el reclamo y quiere estar seguro de que haya o no haya. ¿Eso es así desde tu punto de vista? Pues mira, eso siempre ha existido, no solamente ahora con la nueva ley, eso siempre ha existido, por eso es que tiene un sentido que mi trabajo exista, por eso tiene un sentido que existe un public adjuster para que ayude al dueño de casa. Porque el seguro muchas veces puede ser un poco injusto, digamos, no injusto ilegal, no es ilegal, injusto en cuanto a que un experto yendo a hacer esta clase de arrinconamiento a un cliente, obviamente es ventajoso para el seguro. Y por eso también ellos cogen una parte que los ayude, los represente a ellos como los public adjusters, ¿no? Pero básicamente yo
pensaría que sí, hay muchas nuevas leyes, está el tema del reinsurance, está el tema de las premiums que están subiendo muchísimo. Eso es una cosa real. El gobierno promete que van a bajar, que este incremento se va a ver reflejado en una baja nuevamente. No se ha visto aún, pero eso es un tema en el que no me gusta mucho ahondar porque son temas más como legales, son temas más tal. Lo que sí... es real, por supuesto que es real el tema no acoso, pero el tema de las inspecciones con los... De pronto, sí, ¿no? pero para eso mismo también entra el tema de que tenemos que ser mejores. Tenemos que ser mejores con nuestro tipo de casos, tenemos que ser mejores con nuestro tipo de daños. Y de esa manera evitamos darle también argumentos a la otra parte para que tengamos una denegación, para que tengamos un pago por debajo de lo que merecemos. Y ahí entra todo, ¿no? En la calidad del caso que estamos dando. ¿Y qué debería ser un buen reclamo? O sea, ya hablábamos de que no solamente lo que te marque un Moisture, un medidor, ¿qué debería ser un buen reclamo? ¿Un daño real? ¿Una casa destruida? ¿O qué debería ser un buen reclamo? Un buen reclamo es una parte de tu casa que esté dañada por algo cubierto, sobre todo, porque, claro, tú puedes llegar a una casa que te pueden decir, mira, aquí yo tengo mold y este techo está roto y tengo goteras. Pero ahí también está la investigación en cuanto a, ¿has hecho algún reclamo antes? ¿Te han pagado algún reclamo antes? ¿Hace cuánto tienes la casa? ¿Hace cuánto reemplazaste el techo? Compré esa casa hace 5 meses, ok, eso estaba así. ¿Sabes si el dueño anterior hizo algún reclamo? Porque en esas preguntas claves está el éxito de tu reclamo. Claro. Nosotros en U-Home nos pasa mucho que cuando vamos a hacer trabajos de mitigación, nos encontramos con algunos clientes que ya habían sido mitigados y entonces viene ese punto, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo comenzó? Porque al final del día eso tiene que ver con esa buena reclamación. La buena reclamación es en parte el trabajo que tú haces para encontrar un daño que esté cubierto, por supuesto. Y digo encontrar, no es buscarlo, es sustentarlo con evidencias, con un poco de soporte que también tenga las coberturas, pero al mismo tiempo es qué tan honesto puede ser el cliente en ese proceso. El cliente a veces miente, esa es una realidad. El cliente a veces miente, el cliente a veces tiene, digamos, la volada, el chisme de la vecina que le dice, ay, el Public Adjuster te va a conseguir un cheque bien gordo. Y pues es verdad, pero es verdad, si tú tienes el daño real, si tú tienes el daño cubierto y si realmente te pasó algo, o sea, si es una emergencia, nadie va a apoyar el fraude, nadie va a apoyar a la persona que quiere lucrar de esto, porque eso es lo que es ilegal. Sí. Lo que es legal es ayudar a la persona que tuvo el daño real, que está cubierto y que básicamente quiere una mano. Sí. Lo que no es real es darte cuenta que tienes enfrente a una persona que quiere hacer fraude y apoyar eso. Claro, claro. Mira, tú tienes lo mejor de un par de mundos, que es el tema del real estate y el public adjuster en general. Como realtor, me imagino que en esos ofrecimientos a clientes, te ha pasado a clientes que no tienen ni idea de que existe una póliza de seguros de propiedad y es parte de la desinformación típica de un propietario, porque cuando va a comprar una casa, yo, por ejemplo, me pasó a mí, yo no estaba pensando en la póliza de seguros, yo estaba pensando en la casa, ¿sí? Pero en ese pensar en la casa deja uno por fuera detalles como cuál debería ser la póliza de seguros que me permita tener los riesgos mínimos cubiertos dentro de la región donde vivo, el sector, etcétera, etcétera. Tú como realtor, o sea, y también como public adjuster, ¿qué recomendación le das a esas personas que tienen contacto con clientes y le pudieran recomendar póliza de seguro? Que tenga una póliza cubierta con todo lo que se puede y pague más, que tenga una póliza que pague menos y cubra los riesgos él. Sí, bueno, o sea, siempre la HO3 es como la que tienen la mayoría de personas. Es la mínima que debería tener la mayoría de personas. Obviamente, si ya puedes permitirte una HO5, que es mucho más extensa, una HO5 es óptimo. Si ustedes quieren recomendar algo a una persona que quiere todo tipo de cobertura y quiere tener lo mejor para su casa, que es el esfuerzo de toda su vida, obviamente recomienden una HO5. Hay un tema también con
con los seguros de para dónde ir, qué tipo de póliza coger, porque claro, está el tema de Citizens hoy por hoy, que te van a obligar a coger una póliza de flood, de inundación. Eso es algo mucho más costoso. Es el tema también de que si otra compañía privada no te cobra más del 20%, estás obligado ahora a irte con ese tipo de compañías. Entonces, es un tema muy extenso en el cual no recomendaría yo ahondar si no tienen la base correcta, pero sí como un tema general, si alguien te pregunta qué tipo de póliza debería obtener, bueno, yo recomendaría como mínimo una HO3 o una HO5 sería en un caso ya óptimo, ¿no? Y qué bueno que mencionas eso porque, a ver, todos los casos serán particulares y habría que revisarlo de manera individual, pero sí es bueno tener una idea. Y sobre todo para las personas que se están iniciando en este mundo y les preguntan algo así. Ahora, tú hablaste de algo importante y esto me gustaría hacer énfasis, porque yo como vendedor, creo que lo mejor que me define es vendedor de todas las cosas que he estudiado y las cosas que he aprendido. Me ha tocado lidiar en muchas etapas de mi carrera con cosas que no quiero hacer, ¿sí? Pero que debo hacerlas si quiero llegar a otro lugar. Es como una alcabala, ¿no? Tengo que pasar por aquí para poder llegar hasta allá. Por tu miedo más fuerte para... Sí, y pasa eso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese transitar, Andrea? ¿Cuál fue, digamos, el golpe, la bomba de tiempo que colocaste para poder transitar por esos lugares donde no querías transitar para llegar hasta donde estás? Ok, yo creo que definitivamente yo tuve un tema particular con la tocada de puertas. Okay. Eso me costó muchísimo, eso fue para mí, o sea, no sé ni por qué le daba tanto tema a algo tan simple como interactuar con una persona como lo haces en el día a día. Pero yo lo veía como, no es para mí, yo no voy a hacer eso jamás. No sé qué es lo que me llevaba a pensar eso, pero era algo real en mí. Era una traba que yo tenía. Yo me movía mucho por referidos al principio. Tuve la suerte, la bendición de tener muchos referidos. Me funcionó por muchos meses. Pero se agotan, ¿no? Pero los referidos siempre se agotan. Claro. O sea, si tú me pides que yo dé un consejo a alguien que está en esta industria, no se basan en referidos únicamente. Porque incluso en el real estate, cuando yo empecé, o sea, tus primeros clientes siempre van a ser tu familia, tus amigos, tus vecinos, pero luego se agota. Todas esas bases se agotan. Entonces, ¿dónde está el éxito? A mi parecer, donde yo encontré la fuente de mi éxito en tocar puertas. Es una cuestión de estadística, es una cuestión simple, no requiere mucho esfuerzo. La gente dice, ay, qué calor, Miami es tan caliente, yo no quiero tocar puertas, no es para mí. No, yo pienso que con 2 horas que uno le pueda poner diarias, 5 días a la semana, o sea, tú eliges qué días quieres tocar, pero 5 días a la semana, que tú toques 25 puertas por día, vas a hacer 125 puertas a la semana y de ahí es imposible que no te salga algo. Es imposible. O sea, no hay matemática, no hay lógica de que en 125 puertas que tú toques, tocando dos puertas por día, no te salga, 2 horas por día, perdón, no te salga algo. Andrea, porque fíjate, yo me he encontrado con personas que definitivamente han concluido que es un tema de ego, ¿sí? El famoso ego que en muchos casos te puede ayudar, porque si estás en una situación difícil, es bueno acudir a él para poder salir adelante, pero que en muchos casos te limita, porque si le pasa mucho a los que llegan recién a este país y tenían una profesión o una actividad laboral distinta a la que hacen hoy en día acá. Entonces, lo que yo llamo el yo era, el yo tenía, el yo y muchas veces la gente comete el error de pensar que uno está en una posición más disminuida por estar tocándole la puerta a alguien. Porque en nuestros países, no sé, el que te toca la puerta es quizás el que afila el cuchillo, el que vende el pan, no sé si aún existe eso, pero bueno, o sea, es la gente que yo tengo una memoria de niña. De hecho, mi mamá, para que tú veas cómo es ese punto a nivel cultural, porque yo estudié ingeniería eléctrica y trabajé como ingeniero por muy poco tiempo, porque la verdad no me sentí identificado. Es como cuando tú llegas a un lugar y tú dices, yo no pertenezco a esto, y me fue bien realmente, yo no pertenezco a esto, pertenezco más a lo que hoy en día hago, a comunicar, a expresar, a vender al final del día.
Y la percepción de mi mamá cuando yo le dije que iba a ser vendedor fue precisamente eso. Ella estaba le afectó muchísimo. Entró en una crisis. Claro, porque ella dijo, mi hijo, por favor, que ha estudiado tanto y que se ha dedicado a hacer tantas cosas, ¿cómo va a hacer eso? Porque ella pensaba que tenía que ver con eso. Es que es así, es el concepto natural, yo creo, de los padres. O sea, sin expandirme mucho, yo soy piloto. Yo soy piloto, tengo una licencia aquí en Estados Unidos, vine a estudiar para eso. Y cuando yo le dije a mi mamá, no voy a ser piloto, no voy a volver a Perú a trabajar en la aerolínea, pegó el grito en el cielo. Entonces, eso es algo normal de nuestras culturas, de nuestros países, la carrera profesional, el tema de tal. Y es un error, porque al final, de por sí este país funciona muy diferente que nuestros países, se paga de manera muy diferente también, entonces, y culturalmente es algo diferente. Una persona que toca puertas no es menos que nadie, una persona que toca puertas es al revés, una persona que es tan inteligente que sabe que haciendo eso va a tener una fuente de ingreso tan fuerte para poder darle una mejor vida a su familia. Y lo interesante es que es poco tiempo, máxima ganancia, es ¿no? que la gente a veces piensa que tocar puertas es yo me voy a pasar todas las tardes sudando, tocando puertas. No es así. O sea, es tan simple como que hagas efectivas esas 2 horas, porque es un número que yo tiro, a mí me funcionan las 2 horas, pero 2 horas efectivas van a ser esas 25 puertas, y esas 25 puertas van a ser esas 125 a la semana, y van a ser el 1, 2, 3 o 4 casos que tú puedas sacar. Y de entonces, ahí multiplica por los números. Y es una cosa de constancia. Al principio nadie nace sabiendo, o sea, al principio eres malísimo, al principio te pueden tirar la puerta en la cara, pero es que esa constancia va a hacer que tú seas buenísimo. Tú te vuelvas buenísimo tocando puertas, porque vas a saber las respuestas, porque vas a saber cómo lidiar con las objeciones. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoró a ti para ser exitosa y para llegar a esa matemática de 2 horas, 25 puertas por día? ¿Cuánto tiempo te demoró? Yo soy una persona práctica. O sea, el estigma lo tenía hace años, pero desde que me decidí, me tomó un par de meses. Un par de meses. Sí, un par de meses. Pero es que hay gente que cree que es de inmediato, ¿sí? Y por eso es que, fíjate, un par de meses, y probablemente sea lo que estén atravesando algunas personas que dicen, no, pero es que yo pensaba que ya con el pitch, mi entrenamiento, ya estoy listo. No. Y resulta que hay un proceso de aprendizaje, porque uno quema clientes, ¿no? Porque uno es que el pitch tú mismo lo absorbes de una manera que te sale natural. No hay un pitch único. Tú lo adaptas a tu manera y tú mismo creas muchos pitch en su sistema. Sí. Tú mismo sabes por dónde entrarle a una señora que quizás has trabajado con sus vecinos y a todos les has vendido el sistema de filtración de agua. Tú mismo sabes qué decirle a una persona que ves que le faltan muchas tejas en el techo. O sea, uno mismo va adaptando ese pitch a las realidades, ¿no? A las realidades de cada día, de la cartera, de lo que tú puedas ofrecer a tu cliente. Y con ese tema del toque de puertas, y un poco para ya cerrar este punto del toque de puertas, creo que muchas personas, por ese ego, por lo que yo hacía, sienten que son menos que los demás, como tú decías. Y al final, yo siempre les digo que desen un tiempo y saquen sus propias cuentas, ¿no? Saquen sus propias conclusiones. Al final el trabajo siempre dignifica, y dignifica más cuando tú optimizas más tus espacios, ¿no? Porque ahí sí te va a quedar tiempo para hacer otras cosas que probablemente en un trabajo de horas jamás pudieras hacer. Exacto, o sea, eso no es para todos. Lo que es claro es que no es menos que nadie el que toca puertas, pero está claro también que no es para todos tocar puertas. O sea, hay gente que en realidad uno tiene que ser sincero consigo mismo. Hay gente que quizás realmente le puede servir más estar en una oficina de 9 a 5 ganando un salario y cada año te aumenten $500 más. O sea, no, uno tiene que ser sincero consigo mismo. Lo que yo pienso simplemente es que uno tiene que poner las cosas claras, ser constante y quitarse esos vientos de la cabeza, esas ideas absurdas de paradigmas, ¿no? Al final. Sí, que se aplican en todos los sentidos de la vida, ¿no? O sea, hasta con la homofobia, hasta con el tema del machismo, con todos los aspectos que hoy la sociedad está evolucionando y eso es otro tema. O sea, ese es un tema que aquí, si uno vive aquí y uno quiere hacer la vida aquí y uno quiere darle lo mejor a su familia aquí en este país, es un trabajo que es más común de lo que creen muchos, y es un trabajo que lleva al éxito a la mayoría de personas que están hoy por arriba. Sí, sí. Andrea, fíjate que,
y era parte de una conversación que yo tuve recientemente con un grupo de personas, el tema de los mecanismos, ¿no? La digitalización, el social media, las redes sociales, una tecnología que no existía cuando nosotros nacimos, ¿no? Que la aprendimos de alguna manera y que para, por ejemplo, mis hijos es algo completamente natural, que decir, cómo decirlo, que está bien y que no. Para uno todavía tiene muchos paradigmas, criterios, de alguna manera malas experiencias, pero es factible llevar un modelo de negocio como este, donde ya sabemos la efectividad que tiene el toque de puerta, a ese mundo digital. Yo creo que sí, pienso que no está desarrollado aún mucho. Cuando yo empecé en lo que hacía antes, que era real estate, sí, eso es, o sea, en esa área está mucho más activo el tema de social media, el tema de las cosas que tienes que hacer diariamente, cuántos clientes debes contactar diariamente, cuántos posts debes poner, cuántas reacciones en los comentarios del network que tú tengas en tu social media debes hacer diario para que te sume al éxito, ¿no? Además de las otras cosas. En este ámbito, en esta área de lo que es public adjuster, mitigación, homeowners, seguros, pienso que sí, sería una manera muy inteligente de potencializar esto. No está muy desarrollado aún, pero por supuesto yo invito a todos a que lo hagan, a que también se comuniquen por sus social media, se comuniquen con las personas que pueden conocer, y eso puede ser un valor agregado al tema de sus referidos. O sea, manejarlo de una manera de los días tal te vas a dedicar a llamar a a pedir referidos, a llamar a tus clientes y por ahí a poner un post referido al tema, ¿no? Tú hablaste de cantidad de horas de trabajo, digamos, en el toque de puerta, ¿no? Que es uno de los mecanismos de captación de clientes, ya reitero, de los más efectivos que hemos comprobado a nivel de estadística. ¿Hay otras horas del tiempo que le dedicas a tu trabajo o todo ese resto del día, digamos, es para ti, para tu familia? Bueno, yo particularmente siempre le doy las tardes, yo sé que son para esto. También obviamente tengo tiempos, horas que son para reuniones, que yo creo que también ustedes lo hacen bastante con el tema de las capacitaciones, las reuniones virtuales. Y bueno, yo pienso que siempre es importante darle un tiempo a la familia y este trabajo te lo permite. Este trabajo te permite poder hacer eso, ser efectivo en la cuota diaria que tienes que darle al esfuerzo para lo que puedas traer a tu casa, pero también te permite poder tener tiempo para quizás llevar no sé, un domingo a tu hijo a la playa, ¿no? O sea, o poder hacer en la semana una cita médica en la mañana, en vez de tener que estar en una oficina y tener que estar pidiendo permisos. O sea, te da una flexibilidad que tú mismo eres el dueño de tus tiempos y tú mismo tienes que saber cómo de manera efectiva organizar tus tiempos para que te rinda para todo, ¿no? Eso es importante porque, o sea, mucha gente también piensa que es solamente las 2 horas que le puedes dedicar a tocar puertas, pero hay un trabajo adicional que hacer. Exacto. Tú hablabas de las llamadas a seguimiento de muchos clientes, el tema de los referidos, el tema de social media, si es que deseas incursionarlo. O sea, digamos, cuando hablamos de 2 horas no es que solamente vas a trabajar 2 horas al día. No, obvio. Y también no se trata de, bueno, yo sé que, por ejemplo, en You se trae el cliente, se califica, se maneja el cliente, pero no es cuestión de tampoco cobrar el salario competitivo que pagan ustedes, ¿no? El incremento que por cierto es de los más competitivos en la Florida, porque conozco muchas empresas y nadie paga como You. Pero más allá de eso yo pienso que no quede en solamente trajiste el caso y cobraste y ahí quedó, ¿no? O sea, el cliente que esté contento te va a referir. El cliente que esté contento y que le respondas y que le soluciones va a traerte nuevo negocio a tu mesa. Y además, cuando el día de mañana, en unos años, tenga otro tipo de cosas que tú cubres, te va a volver a llamar. Entonces, no debe basarse en simplemente traer los casos, ¿no? Yo creo que uno tiene que ponerle un buen customer service también a cada uno de los clientes. Y en eso trabajamos muchísimo. Nosotros en los diferentes productos y servicios que ofrecemos, hoy en día buscamos eso, ¿no? En el postventa. Y de hecho, nuestra visión empresarial, tú hablabas de nuestras compensaciones,
Y es así, un ejecutivo, ni hablar de un líder, gana muchísimo más dinero que Nixon o que mi persona en la estructura, como directivos de la organización. Y ganan más dinero porque precisamente estamos claros que el enfoque es la estructura comercial. El enfoque son nuestros vendedores y nuestros líderes. No es la visión hacia adentro del empresario, ¿sí? Y entendimos que si nosotros te damos más como parte de nuestra estructura comercial y nosotros ganamos menos, podemos tener a más personas haciendo el trabajo. Yo he trabajado en varias empresas de Public Adjuster y muchas veces el dueño comete el error, la estructura, digamos, directiva comete el error de lo que acabas de decir, de pensar en cómo saco de más lados dinero, porque todos sabemos que aquí hay dinero por todos lados. Sí. En esta industria, pero no cuidan tanto a la estructura comercial. Y si esta estructura no está contenta, no van a salir a trabajar, no van a hacer ni de sueño el tocar puertas y el esfuerzo diario del que hablamos, y por ende tampoco vas a ver resultados tú. Entonces es una manera un poco errónea que tienen muchas empresas, que no la tiene You. O sea, yo resalto bastante esto de ustedes, que realmente se preocupan por la estructura comercial. Sí. Están pensando todo el tiempo en cómo está más contenta la persona que trae negocios a la mesa, sí, ¿no? Eso al final del día nos genera un estrés adicional y nos quita horas de sueño, pero la verdad que eso es nuestro enfoque y ha sido una cuestión de entender que el bienestar de las personas que forman parte de nuestro negocio es lo primordial. Y recuérdate, nuestro cliente final no es el homeowner cuando le vendemos un sistema de purificación o le hacemos un techo. Nuestro cliente final, nuestro cliente es la estructura comercial. Nuestro cliente son los vendedores y líderes a los cuales siempre estamos buscándole formas distintas de entregarle información, de entrenarlos, de capacitarlos. Entendimos que si ellos están bien, nosotros también vamos a estar bien. Pero es que al final ellos también son una fuente de referidos, porque cuando ellos traen nueva gente valiosa, lo van a hacer solamente si ellos están felices, si ellos pueden dar testimonio de que este lugar es un lugar súper bueno para trabajar. Sí. Entonces, y además, ellos mismos se van a ver beneficiados porque esta empresa está creciendo mucho exponencialmente. Entonces, el día de mañana, cuando sean mucho más grandes, esta gente que comenzó con ustedes, que son todos los que deben estar viendo este podcast, van a crecer de igual manera. Van a ver otras personas comenzando, pero estas personas ya van a estar en una posición mucho más beneficiada porque empezaron desde los cimientos, ¿no? Así es. Eso es lo que queremos y en eso es lo que estamos trabajando. Ahora, ya para ir cerrando, Andrea, porque pudiéramos dedicarle horas sí. a esto. El futuro del public adjusting en general, ¿cómo lo ves? Hay profesiones que con la inteligencia artificial están hoy en día temblando, diseñadores gráficos, redactores de periódicos. Y al final yo pienso que, por ejemplo, cuando se pensaba que la televisión iba a reemplazar, la televisión iba a reemplazar a la radio, pues al final coexisten las dos, porque van a nichos diferentes, porque se reinventaron, y las que no se han reinventado todavía, bueno, las redes sociales a lo mejor están ahí diciéndole o te acomodas o te quitas del medio. Exacto. ¿Cómo ves el futuro del public adjusting? Pues de la misma manera, exactamente. O sea, esta industria existe hace varios años. Siempre, después de un huracán o cada ciertos años, se han puesto nuevas reglas para limitar, pero no se ha desaparecido. Entonces, yo pienso que esta industria tiene para mucho más años, las cosas se reajustan, pero no se acaban. Entonces, siempre hay que ver la manera de reinventarse, siempre hay que ver la manera de seguir adelante y yo creo que dándole calidad, el granito de arena que nosotros podemos dar en You es darle calidad a los casos para dar un poquito de granito a que esto siga para adelante, ¿no? El tema legal siempre va a seguir como funcionando de una manera u otra y yo, por ejemplo, personalmente, no es una opinión muy personal, con el tema de los abogados, yo pienso que no es que desapareció una figura, sino más bien que nos esfuerza a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Sí. Y eso nos hace ser más competitivos. Iniciamos esto hablando de que la disciplina ha superado el talento. Sí. ¿Crees que eso debe ser una regla de vida para todo, no solo para el trabajo? Para todo, en todos los aspectos de tu vida. Para donde quieras dirigirte, no solo es la ambición, tu visión, que es muy importante, es cómo llegas a eso, cómo cada día trabajas para llegar a eso. Lo dijo Andrea Calderón, esto fue un espacio dedicado
a todo lo que tiene que ver con entregarle información, contenido, el bienestar de nuestra estructura comercial es nuestro bienestar y estamos siempre buscando nuevas maneras de comunicarles, de llegarles con información distinta. Gracias, Andrea, por dedicarnos estos minutos de tu tiempo. Gracias a ti, Luis. Gracias por tus recomendaciones, que sé que van a ser de mucha utilidad para la estructura comercial. Y ustedes quédense conectados aquí porque nos vemos el próximo miércoles con más de Hablemos de You con Luis Cones, featuring, ya lo sabrán. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ti nuevamente. Gracias. Bye. Listo. Ajá. Gracias, mamá. Gracias. ¿Cómo lo viste, Luis? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo viste tú? Díganlo ustedes, yo no sé. Lo de afuera se lo... Dime tú. Muy bien, muy bien. Mira, fluido.